Southampton, mayo. Tessa no podía recordar no haber amado el ángel mecánico. Hubo un tiempo en que pertenecía a su madre, que lo llevaba puesto al morir. Después lo había guardado en el joyero de su madre, y un día su hermano Nathaniel lo había sacado para ver si aún funcionaba. El ángel no era mayor que el meñique de Tessa, una figura minúscula hecha de un latón, con unas alas plegadas de bronce del tamaño de las de una cigarra. Tenía un delicado rostro de metal con los párpados cerrados en forma de media luna, y las manos cruzadas al frente sobre una espada. Una fina cadena que pasaba por detrás de las alas permitía llevar el ángel colgado al cuello como una medalla. Tessa sabía que el ángel era un trabajo de relojería, porque si lo acercaba a su oído, podía oír el ruido de su maquinaria, como el de un reloj. Nate había lanzado una exclamación de sorpresa al ver que aún funcionaba después de tantos años, y había buscado en vano un cierre o un tornillo, o algún otro método por el que se le pudiera dar cuerda al ángel, pero ahí no había nada que encontrar. Así que se encogió de hombros y le pasó el ángel a Tessa. Desde ese momento Tessa nunca se lo había quitado, incluso por las noches. El ángel reposaba sobre su pecho mientras ella dormía, con su constante tic-tac, como los latidos de un segundo corazón. En ese momento lo tenía sujeto entre los dedos, mientras el Maine iba metiendo la proa entre otros enormes vapores para encontrar un amarre en el muelle de Southampton. Nate había insistido en que Tessa fuera a Southampton en lugar de Liverpool, donde anclaban la mayoría de los vapores transatlánticos. Había insistido en que Southampton era un lugar más agradable donde arribar. Por eso Tessa no había podido evitar sentirse un poco decepcionada de su primera visión de Inglaterra. Era gris y deprimente. La lluvia tamborileaba al caer sobre las torres de una distante iglesia, mientras un humo negro ascendía de las chimeneas de los barcos y teñía el cielo ya suficientemente gris. Una multitud vestía con ropas oscuras. Esperaba en el muelle al abrigo de sus paraguas. Tessa trató de ver si su hermano se hallaba entre la gente, pero la neblina y la fina llovizna que salpicaba el barco eran demasiado espesas para distinguir los rasgos individuales de nadie. Tessa se estremeció. El viento del mar era frío. En todas sus cartas, Nate había comentado que Londres era bonita, que el sol brillaba todos los días. Bueno, pensó Tessa, con suerte el tiempo sería mejor que el de allí, porque no se había llevado ropa de abrigo, salvo un chal de lana que había pertenecido a la tía Harriet y un par de guantes finos. Había vendido la mayoría de su ropa para pagar el funeral de su tía, convencida de que su hermano le compraría ropa nueva cuando fuera a Londres a vivir con él. Se oyó un grito. El Maine, con su casco pintado de negro resplandeciente por la lluvia, había anclado, y ya había remolcadores cruzando las aguas grises, dispuestos a transportar el equipaje y a los pasajeros a la orilla. Estos salían en un flujo continuo, ansiosos por sentir tierra firme bajo los pies, tan diferente de su salida de Nueva York, pensó Tessa. Aquel día, el cielo había sido azul, y tocaba una banda de viento, aunque sin nadie que la despidiera. Tampoco había sido un momento alegre. Tessa agachó los hombros y se unió a la fila de pasajeros para desembarcar. Gotas de lluvia le pincharon en la cabeza y en el cuello como heladas agujas, y notó las manos dentro de los finos guantes, frías y mojadas por la lluvia. Al llegar al muelle miró alrededor, buscando a Nate. Habían pasado casi 2 semanas desde la última vez que habló con alguien, porque a bordo del Maine no se había relacionado casi con nadie. Sería un placer volver a tener con quien hablar. No estaba allí. Los muelles estaban llenos de equipaje y todo tipo de cajas y cargamento, incluso pilas de fruta y verdura, que se marchitaban y disolvían bajo la lluvia. Cerca de allí, un vapor se disponía a partir alejado, y unos marineros mojados se remolinaron junto a ella, gritando en francés. Trató de apartarse, pero estuvo a punto de ser pisoteada por una avalancha de pasajeros que desembarcaban apresuradamente en busca del refugio de la estación del tren. Pero Nate no se le veía por ninguna parte.
¿Es usted la señorita Grey? Un hombre se había colocado ante Tessa. Era alto y llevaba un largo abrigo negro y un sombrero de copa, que recogía el agua de lluvia en el ala como una cisterna. Sus ojos eran curiosamente saltones y casi protuberantes, como los de una rana, y su piel parecía tan áspera como la de una cicatriz. Tessa se esforzó para controlar el impulso de apartarse temerosamente de él. Pero aquel hombre conocía su nombre. ¿Quién podía saberlo sino alguien que también conociera a Nate? Tessa sintió con la cabeza. Sí. Me envía a su hermano. Venga conmigo. ¿Dónde está Nate? Quiso saber Tessa, pero el hombre ya se había puesto a caminar. Su paso era irregular, como si cojeara por alguna antigua lesión. Un instante después, Tessa se recogió las faldas y corrió tras él. El hombre avanzaba entre la multitud con velocidad y determinación. La gente se apartaba de su camino y murmuraba sobre su grosería mientras él se abría paso a empujones, con Tessa casi corriendo detrás para no perderlo. De improviso, el hombre torció junto a una pila de cajas y se detuvo ante un gran carruaje negro brillante, con letras doradas en los costados. La lluvia y la espesa niebla impidieron a Tessa leerlas con claridad. Se abrió la puerta del carruaje y una mujer se inclinó hacia afuera. Llevaba un enorme sombrero de plumas que le ocultaban el rostro. ¿La señorita Teresa Grey? Tessa sintió con la cabeza. El hombre ayudó a la mujer a bajar del carruaje y luego a la otra mujer. Ambas abrieron sendos paraguas y se protegieron de la lluvia. Luego fijaron sus miradas en Tessa. Era un extraño par de mujeres. Una era muy alta y delgada, con un rostro huesudo y angustiado. Un cabello incoloro estaba recogido en la nuca, en un chongo bajo. Llevaba un vestido de seda violeta brillante, salpicando aquí y allá por gruesas gotas de lluvia, y guantes violetas a juego. La otra mujer era baja y gruesa, con unos ojillos y muy hundidos en la cara. Los guantes de color rosa brillante que cubrían sus grandes manos la hacían parecer coloridas pezuñas. Teresa Grey. Dijo la más baja. Qué placer conocerla por fin. Soy la señora de negro. Y esta es mi hermana, la señora Oscuro. Su hermano nos envía para acompañarla a Londres. Tessa, empapada, helada y anonadada, se apretó el mojado chal sobre los hombros. No lo entiendo. ¿Dónde está Nate? ¿Por qué no ha venido él mismo? Unos asuntos ineludibles lo han retenido en Londres. Mortmain no ha podido dejarlo venir, pero ha enviado una nota para usted. La señora Negro le tendió un papelito enrollado, ya húmedo por la lluvia. Tessa lo tomó y se volteó para leerlo. Era una corta nota de su hermano disculpándose por no haber podido ir al muelle a recibirla y explicándole que confiaba en las señoras Negro y Oscuro. Las llamo las hermanas oscuras, por razones evidentes. Y parecen encontrarme muy agradable. Para que la condujeran hasta la seguridad de su casa en Londres. Eran, decía la nota, sus caseras y las recomendaba con vehemencia. Eso la hizo decidirse. La carta era sin duda de Nate. Estaba escrita con su letra. Y nadie más la llamaba Tessie. Tragó con fuerza y se metió la nota dentro de la manga antes de volverse hacia las dos hermanas. Muy bien. Dijo mientras trataba de controlar la sensación de decepción que la rondaba. Había esperado con tanto anhelo ver a su hermano. ¿Llamamos a un mozo de cuerda para que recoja mi baúl? No es necesario, no es necesario. El alegre tono de la señora Oscuro no checaba con sus angustiadas facciones. Ya lo hemos arreglado para que lo envíen por delante. No cabría en el carruaje. Chasqueó los dedos hacia el hombre de ojos saltones, que se subió al asiento del cochero en la parte delantera del carruaje. Luego le puso a Tessa la mano en el hombro. Vamos, niña, salgamos de la lluvia. Mientras Tessa se acercaba al carruaje, impulsada por la huesuda sujeción de la señora Oscuro, la niebla se aclaró y dejó ver la brillante imagen dorada pintada en la puerta. Las palabras Club Pandemonium
se retorcían intrincadamente entre dos serpientes que se mordían mutuamente la cola, formando un círculo. Tessa frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nada de lo que tengas que preocuparte. Contestó la señora de negro, que ya había subido al carruaje y tenía las faldas extendidas sobre uno de los asientos, que parecían cómodos. El interior del carruaje estaba elegantemente decorado con lujosos bancos de terciopelo morado, situados frente a frente, y con cortinas de doradas borlas cubriendo las ventanas. La señora Oscuro ayudó a Tessa a subir al carruaje, y subió tras ella. Mientras Tessa se acomodaba en uno de los bancos, la señora Negro se inclinó para cerrar el carruaje en cuanto entró su hermana, dejando fuera el cielo gris. Cuando sonrió, los dientes le destellaron en la penumbra como si estuvieran hechos de metal. Acomódate, Teresa. Nos queda un largo camino. Tessa se llevó la mano al ángel mecánico que le colgaba del cuello y se reconfortó con su constante tic-tac, mientras el carruaje comenzaba a avanzar bajo la lluvia.